Hola, hola mi gente querida, ¿cómo están? Vamos a ver, vamos a estudiar, vamos a entrar en una nueva etapa, esta que les habla Cecilia Esther Macías Vera. Mm, Habíamos prometido empezar una nueva etapa, hemos estado trabajando muchísimo en eso y llegó el momento. En este podcast vamos a hablar sobre el libro de Génesis, Bereshit, desde el principio. Antes de nosotros empezar a estudiar la Torah desde el principio, en este nuevo reseteo, vamos a decirlo así, que Dios nos permite hacer, entramos a, a una introducción de qué es lo que vamos a hacer en este nuevo año de estudio bíblico. Y esta introducción al libro de Génesis en la copia hebrea de la Torá y por los escritores rabínicos que están autorizados a escribir las escrituras, le pusieron el nombre de Bereshit, que significa en el principio. En el principio, o Bereshit, es una palabra que viene antigua y es una palabra hebrea. Y es uno de los primeros libros de Moisés, uno de los primeros 5 libros de Moisés. Este año la meta es entrar a estudiar estos 5 libros, empezando por el principio que es Bereshit y terminando en Deuteronomio, que es el próximo octubre, a septiembre-octubre, que terminamos el año bíblico o el año calendario lunar o el año calendario hebreo. Vamos a estudiar y vamos a explicar y vamos a entender, analizar para podernos expresar con sabiduría e entendimiento de lo que estamos estudiando. El libro de la creación es el libro de la creación, es la versión de Moisés, de lo que él entendió, de lo que él, Hashem, el Eterno, lo hizo ver en el monte del Sinaí. Y este empieza con un relato de la creación de todas las cosas. Y es un relato tan bueno y um, tan específico e imaginable para ningún ser humano, que lo encontramos en este libro como en ningún otro. El Génesis, que le llamamos nosotros, trata de la generación de todas las cosas de los cielos y la tierra, y todo lo que en ellos y del hay y de la genealogía de los hombres. Trata de los principios de los primeros hombres, de los patriarcas antes del diluvio. Habla del tiempo de José y se llama el primer libro de Moisés. Generalmente usted lo ha escuchado así, porque hay 4 más que le siguen. Los 5 quintas partes de la ley, o lo que responde la palabra Pentateucos, con lo que comúnmente llamamos a estos libros, que son un solo volumen, Tanaj. Todos estos libros, estos 5 libros, fueron escritos por Moisés, de las vivencias, de lo que Hashem le hizo ver, entender, platicar,
visualizar en el monte del Sinaí los 40 días que pasó perdido para el pueblo judío en el monte del Sinaí. Generalmente nosotros tomamos las experiencias por lo que vivimos, mas no por lo que las demás personas lo viven y nos dicen y nos alertan que debemos analizar esto o cualquier otra cosa que estamos viviendo porque ya lo pasaron. Y estamos mal eh, calibrados en pensar de que tenemos que vivirlo, si no, no lo vamos a entender y no lo vamos a saber. Para la Torá, para nuestro Dios, para nuestros patriarcas, nuestros antecesores o nuestros antepasados, no era necesario vivir y cometer un error de generación en generación para poder entender qué era lo que el Padre nos quería transmitir. Y esta es la enseñanza esencial para un verdadero hijo de Dios, para un siervo fiel de Dios. Es que tú a ojos cerrados captes y entiendas y aceptes lo que Hashem te está diciendo que no hagas, porque ya cometieron esos errores tus antepasados o los antecesores a tu creación. Ustedes saben la historia, voy a hacer un pequeño recuerdo. Moisés subió al Sinaí a hablar con el Padre, eran 40 días, estábamos salidos de Egipto y la gente venía con una mentalidad de idolatría y necesitaban un Dios palpable para poder adorar. Como Moisés se había perdido, tarararararara, ya saben la historia, fabricaron un toro de oro y ese toro de oro dijeron que era su Dios y comenzaron a adorar. Cuando el Padre nuestro, el Creador, con su propio dedo escribe 2 tablas con las letras de la creación, el alefato de Aleph Tav, el alefato hebreo, traían un sinnúmero, dicen los sabios, que traía un sinnúmero de energías para convertir a ese pueblo en un pueblo de sacerdotes. Pero cuando bajó Moisés con las tablas escritas por el Padre y ve la aberración de idolatría y adoración que habían hecho estos eh, 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 pueblo que había sacado de la esclavitud de Egipto, al toro de oro, las tiró al piso y se rompieron por completo y toda esa transformación a un pueblo de sacerdotes fue rota y las letras volaron hacia el cielo y se fueron con su creador. Tanto, pero tanto rogó Moisés de que no exterminara a todos esos esclavos que había sacado, que no eran más que la descendencia de de los 12 hijos de Jacob, llamados pueblo de Israel. Dicho esto, el pueblo se arrodilló porque empezó a salir rayos, truenos, se movía todo y ellos, terremoto, temblor, imagínense, en ese momento estar presente y empezaron a decirle a Moisés que abogara por ellos, porque vieron una cosa seria. Entonces empezaron a, a decirle que volviera a subir. Moisés volvió a subir, pero ya Hashem no escribió las nuevas tablas, sino Moisés. Y le hizo ver todo lo que iba a pasar, desde el principio hasta el final, a Moisés.
todo lo que estamos viviendo ahora y lo que falta por vivir de las generaciones que vengan. Entonces, era un desafío que Dios le estaba presentando a Moisés para que fuera líder de ese grupo. Así que Moisés escribió las nuevas 2 tablas con su mano, pero todo lo que le hizo ver de toda una generación, de toda una, no de una generación, de toda la vivencia de la creación desde el Aleph hasta la Ta, la tenía con él en conocimiento. Así que baja con las 12, con las 2 tablas y se ve en necesidad de explicar cada una de las 613 misbot o estatutos que puso Dios para que nosotros pudiéramos caminar en este mundo. Y muchos más secretos compartidos a Moisés de cómo nosotros podíamos mantenernos puros ante su presencia para poder tener esa presencia en cada vida de nosotros y de nuestras generaciones. Así que él planteó la Biblia no solo escrita o el Tanaj o los rollos no solo es escrito, sino la Biblia hablada, como la podemos, deben haber escuchado. Entonces él hablaba y explicaba cada una de las vivencias que él hizo, pero no era solo factible hablarlas. Entonces se comenzó a escribir en las pieles de los animales las vivencias para que pasara de generación en generación. Existen una multitud de cosas registradas en este libro, en el cual el diseño de conducirse fue dado a los hombres con el conocimiento de adoración del único Dios verdadero, el creador de todas las cosas y el origen de la humanidad. La caída de nuestros primeros padres y su posteridad y en ellos sus generaciones, y señala los medios y el método de la recuperación del hombre por medio del Mesías, Yeshua HaMashiach, el simiente prometido. Y dar cuenta del estado y el caso de la iglesia de Dios en los tiempos de los patriarcas. Y no digo iglesia como institución, sino como cuerpo individual de cada ser humano espiritualmente hablando. Tanto antes como después del diluvio. Y hasta Noé, o Noah, como lo conocen los judíos. Y la historia comienza desde el principio. Génesis 1, 1, 2. Este capítulo contiene un relato de la creación del universo y de todas las cosas que hay en él, y afirma la creación del cielo y la tierra en general, y describe el estado y condición de la tierra en su primera producción, que es Génesis, capítulo 1, versículo 1 y 2. Y luego procede a declarar la obra de cada uno de los 6 días de la creación y a dar cuenta de la luz, su separación de la oscuridad y los hombres
y los nombres de ambos. La obra del primer día, Génesis 1, de 3 a 5, del firmamento, su uso y nombre. La obra del segundo día, Génesis 1, del 6 a 8, de la aparición de la tierra y la producción de la hierba, los árboles de la tierra, la obra del tercer día. Génesis 1, 9 al 13, del sol, la luna y las estrellas. Su situación y el uso que se le debe dar. Y la obra del cuarto día en Génesis 1, 14 al 19, de las aves del cielo y los peces del mar. La obra del quinto día, Génesis 1, 19 a 23, de toda clase de grano y bestias y cosas que se arrastran, en Génesis 1, 24 al 25, y luego del hombre, creado varón y hembra, según la imagen de Dios, teniendo una concepción de dominio sobre el resto de las criaturas, fruto de la consulta divina. Y en Génesis del 1, 26 al 28, de la provisión de alimento para el hombre y la bestia. En Génesis 1, 29 al 30, y el capítulo concluye con un repaso que Dios hizo de todas sus obras y su aprobación de ellas, todas las cuales fueron obra del sexto día. Y cierra el relato de la creación en ese espacio de tiempo en Génesis 1, 31. Entonces, uno se pregunta, ¿para qué leemos todo esto? Está allí en tu Torá, en tu Biblia, en la que cualquiera que sea, es lo mismo. Es lo mismo si tú eres de este lado, de izquierda o derecha. No, no es lo mismo, porque nosotros vamos a analizarlo desde su base de escritura. En Génesis, vamos a coger nuestra Torá y vamos a decir qué es lo que nos trajo a nosotros a estudiar la Torá. Y dice, desde el principio creó Dios el cielo y la tierra. Dice, el Padre vio que la tierra estaba oscura, vacía y desordenada. Ese fue en el principio. Y la parashá de esta semana empieza desde esta frase hasta el capítulo 6, que es el fin con el diluvio. Aparece Noach y hace la barca y destruye. ¿Por qué? ¿Por qué hace la barca? Porque el mundo estaba desordenado, vacío y oscuro. Y ese es los procesos que nosotros debemos de ir en nuestro mundo real, en nuestro tiempo real, no en el mundo real, en nuestro tiempo de ahora. Cuando ya está completamente oscuro y vacío, viene un reseteo y volvemos a empezar desde cero. En su vida, en la vida y en la vida de todos. Este es solo una instrucción para entrar a estudiar nuestra Torá. Al momento en que nosotros estudiamos la Torá, nos podemos dar cuenta que nosotros estamos vacíos, en tinieblas y al punto del abismo. No tenemos claridad, estamos en oscuridad. Y Él nos permite nos resetea separándonos la luz de la oscuridad, porque la tenemos la luz, pero la oscuridad no nos permite verla.
entonces separa de nosotros la luz y la oscuridad. Y hay una nueva creación empezando en nosotros mismos. Nos ve que estamos vacíos, vacíos de Él. Y ese es el verdadero significado de la Torá en el libro de Génesis. Ve que su creación está vacía y oscura, que ya no ven quién creó, ya no saben quién es el creador, ya está vacío completamente. Y cuando ya uno está así, está al punto del abismo. Por eso usted escucha a las personas que ya no saben qué hacer y la desesperación las lleva al suicidio. Pero cuando ya lo ve que está a punto del abismo, del suicidio, a matarse, entonces aparece ¿quién? Nuestro Salvador, Yeshua HaMashiach. Y te extiende su mano y te saca de ese abismo. Separa la oscuridad de la claridad. Entonces empieza una nueva creación y una nueva etapa en tu mundo y en tu vida, en la tuya, en tu tierra, en tu árbol genealógico, en ti, en tu árbol de la vida. Esas raíces que traes de generación en generación empiezan a darte una esperanza de que pueda empezar a retoñar la luz del Creador dentro de ti. Entonces empieza a regarte con sabiduría, con entendimiento, con claridad. Y tú comienzas a entender, poco a poco a caminar. Entonces va creciendo tu árbol dentro de ti hasta que llegas a florecer. Eso es lo que realmente Hashem quiere de nosotros. Que reconozcamos que Él es el que nos creó. Es Él el que creó el mundo. Es Él el que está en todas las cosas y en cada camino que nosotros hacemos. Es el Dios verdadero al que le gusta que reconozcan que Él es un solo Dios. Que no existe a nadie más a quien tú le tengas que agradecer su existencia, tu existencia, y reconozcas su existencia. Ese es el Dios que nosotros adoramos. Espera el estudio de Bereshit. Está espectacular. Nosotros vamos a entender un poquito de cómo poder vivir bajo sus alas. Y estar bajo sus alas significa tener su protección y caminar bajo su sombra. Todo está conectado. Bereshit capítulo 1 con Salmos capítulo 1 o Salmo número 1. Todo está conectado. Y todos los libros del Brit Hadasha, del Nuevo Pacto, yo te los mandé en una fotografía en estos días que estuvimos estudiando. Está puesto allí el Nuevo Testamento y está también puesto ahí todos los capítulos y versículos en donde tú puedes encontrarlo. Y era el capítulo 6 de Noaj del Génesis, porque te he venido preparando poquito a poco para que tú puedas entrar a este estudio con un poquito de conocimiento y puedes hacer tú que estudiar antes de que salga el video para que tú lo puedas ver, que está listo para salir en estos días. El Génesis, capítulo 1, te dice, en el principio, capítulo 1, versículo 1 hasta el 6.
y el capítulo 6, versículo 1 hasta el 8. En el principio Elohim, Aleph Taf, creó los cielos y la tierra. Y si tú te vas al el capítulo 6, versículo 8, te lo planifica. Pero Noah encontró gracia a los ojos de Dios, o a los ojos de Yahweh, o a los ojos de Hashem. Haftarah Bereshit, Yesaya. Y esto lo encuentras en Isaías 42, en Isaías 43, en las lecturas sugeridas del Brit Hadacha del Nuevo Testamento para la parashá de Bereshit, en Matías, que es Matías o Mateo 1, Mateo 19, en Lucas 3, en Lucas 10, en Juan 1, en Primera de Corintios 6, en Primera de Corintios 15, en Primera de Corintios 5, en Romanos 5:11, en Efesios 5, en Colosenses 1, en Primera de Timoteo 2. Esto es increíble. En Hebreos 1, en Hebreo 3, en Hebreo 4, en Hebreo 11, segunda de Kefa o segunda de Pedro, en Apocalipsis 21 y en Apocalipsis 22. ¿Por qué me estás diciendo eso, Shirley? Porque yo sé que me vas a decir que no es posible que solamente estudie los 5 libros de Moisés y el resto no. No es que no estudio los demás, es que lo que está en el Nuevo Testamento es una réplica del original que está en el Antiguo Pacto. De los 5 libros de Moisés salen el resto de los libros. De los 5 pentateucos o de los pentateucos, que son 5 libros, sale el resumen de toda la vida de nuestro Señor Jesús en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento. Y él, en esa vivencia, no él, los seguidores de él, Mateo, Lucas, Juan, Pablo, Pedro, nos mandan a referente de lo que se dijo en estos 5 libros cuando él nombran esa enseñanza. O sea, para que me entiendas, yo, Shirley Macías, te estoy hablando de la salvación por medio de nuestro Señor Jesús. Y te estoy hablando del Génesis. ¿Cómo es eso de que me hablas de Jesús y vivió en siglos después? La creación de Hashem viene de Adán, que es Jesús. Y eso vamos a entenderlo este año. No hoy, no mañana, no después de 5 capítulos de estudio, porque todas las semanas tenemos una parashá y la vamos a empezar a estudiar. Cada semana la parashá de la semana. Eso van a ser nuestros podcasts. Cada Shabbat vamos a entender qué es el Shabbat. Los amo con el corazón, los adoro. Quiero dejarles este video por aquí guardadito con estas palabras porque es la introducción a lo que vamos a empezar a hacer.